Buenos días, esta es la clase de resumen de avances tecnológicos, alcance y limitaciones de robótica para cuarto medio. En primer lugar tenemos que entender qué es la robótica, o sea, qué es un robot. Un robot es una máquina programable y automática capaz de efectuar determinadas tareas de manera autónoma. Por esta razón es que los robots pueden sustituir a los seres humanos en ciertas tareas específicas. Y en la actualidad la robótica ha presentado bastante avance en el ámbito industrial. Bueno, la robótica se puede fijar, por así decirlo, en el siglo IV a.C. Antiguamente existía lo que se llamaban autómatas, que eran seres de metal, básicamente, que generaban ciertos movimientos, eran capaces de hacer ciertas tareas. Entonces, tenemos, por ejemplo, el griego Arquitas, que construyó una nave mecánica que funcionaba con vapor, y a la que le llamó la paloma, como se puede observar en la figura. Estos son como los primeros indicios sobre máquinas autónomas. Por su otra parte, en el año 10 al 70 después de Cristo, el ingeniero Herón creó numerosos dispositivos, dentro de los cuales están máquinas que se accionan por presión de aire, vapor y agua. Y en el 1088, el chino Su Zhong creó lo que vemos aquí como una especie de reloj con figuras mecánicas que daban las campanadas de las horas. Ahora, un inventor musulmán, Al-Jazari, diseñó y construyó máquinas automatizadas, entre las cuales habían útiles de cocina, autómatas musicales, como lo observamos acá, que funcionaban con agua. Aquí tenemos una flauta perpetua accionada por agua. Ahora, tenía máquinas que tenían aspecto humano, que eran 4 músicos a bordo de un bote en un lago. De esta manera había entretención para la fiesta. Antiguamente estos dispositivos eran básicamente entretención, bueno, en este caso para ver la hora, pero no pasaba más allá de este tipo de aspectos, como se puede observar. Entonces los primeros, como pasó con el microscopio, que al principio era un juguete para observar cosas muy pequeñas, hasta que después se empezó a utilizar para propósitos más específicos, más importantes, por así decirlo. Por ejemplo, aquí, en la industria textil del siglo XVIII, aquí es cuando la robótica, entre comillas, se puso más seria, donde Joseph Jacquard creó una máquina textil programable mediante tarjetas perforadas. La misma revolución industrial impulsó el desarrollo de estos tipos de mecánica. Actualmente estas tarjetas, claro, mejoraron después a tarjetas de papel perforadas, las cuales han sido sustituidas ahora por señales electrónicas que hacen reaccionar unos electroimanes que activan o desactivan el movimiento de una tejedora. Y triplica, claro, la velocidad. Eso es lo que pasa con la automatización. Se mejora el producto original, se generan nuevos que son mejores, más rápidos y más eficientes. También durante los siglos XVII y XVIII fueron construidos también otros muñecos, también para entretenimiento, donde, claro, había músicos ahora más elaborados, había una muñeca que podía capaz de hacer dibujos. Pero el término robot, la palabra fue acuñada por primera vez en 1920, con una obra llamada Los robots universales de Rossum, de la cual trataba un hombre que fabricó un robot y luego este mata al hombre. Esta palabra robot es de origen checo, que significa robota servidumbre, el cual al traducirse al inglés se convirtió en el término robot. Ahora, ¿cómo funcionan hoy en día los robots que conocemos? Primero tienen que tener una percepción sobre el entorno, capaz de reconocer objetos y el espacio en el que van a estar, incluso personas. Tienen que tener para ello técnicas de procesamiento como datos sensoriales, una visión artificial. Ahora,
la percepción que pueden tener son sensores basados en la luz, sensores basados en el sonido, en la temperatura y en la misma visión. Sensores basados en la luz pueden ser láser e infrarrojo, por ejemplo, lector de CD, operaciones de vista, lector de códigos de barra, que lo podemos observar con una pistola cuando uno va a comprar. Sensores de sonido, como lo hacen lo mismo los delfines o los murciélagos, que son sonidos superiores a una frecuencia de 20 kHz. Estas aplicaciones pueden ser médicas como la ecografía, inspección no disruptiva o el automóvil, que hay automóviles que mediante estos sensores pueden detectar si hay un objeto delante, una persona y detenerse de manera automática. Ahora, sensores basados en temperatura detectan, por ejemplo, la radiación infrarroja, no necesitan un contacto, por así decirlo, como en el basado en el sonido. Aplicaciones, por ejemplo, médicas, medir la temperatura sin el contacto, como son las pistolas hoy en día para medir a una persona antes de que entre a un supermercado o a un lugar. Emisión de gases, seguridad, para ver si hay fuego o algo que genere calor, y eficiencia energética en edificios. Ahora, los sensores basados en visión capturan la imagen, el color, la profundidad y tienen una nube de puntos, así es como lo vería un robot si es que nosotros pudiéramos verlo. Ahora, se aplica para reconocer múltiples elementos. Ahora, toda la percepción no sirve de nada si es que el robot no tiene una IA, una inteligencia artificial, que le sirve para procesar toda esta información que recibe mediante su percepción y responder de una manera flexible a lo que se le pide o lo que está programado para hacer. Esto implica tener una inteligencia artificial, una navegación autónoma, una manipulación sobre el entorno, claro, la percepción y un aprendizaje. La navegación autónoma es cómo el robot planifica trayectoria, la velocidad a la que va a ir a esas trayectorias y el tiempo que se va a tomar. Tiene un planificador global, que es una trayectoria libre que es trazada por el robot de un punto A a B, inicio-término. El planificador local es el que le va a dar la velocidad para seguir la trayectoria y además evitar posibles obstáculos que vayan surgiendo en el camino. Y el controlador de la base envía los comandos de velocidad a los motores del robot. Ahora, el robot tiene que tener o un mapa métrico, conocer bien la zona de manera específica, o un mapa topológico. Y los robots tienen diferentes aplicaciones hoy en día y son bastante importantes, necesarios, como el microscopio y el telescopio claramente. Una robótica colaborativa en diferentes ámbitos, sobre todo el industrial, donde el ser humano, persona robot, desarrollan ciertas tareas para montar componentes. Por ejemplo, en el ámbito industrial, los robots integran, por ejemplo, en las automotoras, son ellos los que empiezan a integrar ciertos componentes del auto, empiezan el montaje de partes muy pesadas o muy específicas, y la otra parte, que sería lo colaborativo del ser humano, eh, integra lo demás que el robot no puede hacer. Ahora, robótica de servicio, por ejemplo, para el mantenimiento de ciertos componentes o ciertas estructuras. También esto puede ser usado para exploración en el ámbito científico, como la NASA, enviando robots con ruedas para sacar muestras de suelo lunar, de Marte, etc. Y aplicaciones químicas o en ciencia en general, de medicina, donde los robots facilitan labores como por ejemplo disolución de muestras o agitación de muestras por periodos bastante prolongados a diferentes ritmos, lo que un ser humano podría hacer pero con dificultad el robot lo facilita.
Ahora, hay diferentes tipos de robot y clases. Los androides, que serían robots con forma humana, tanto hombres como mujeres, de esa forma, imitan el comportamiento de las personas. Su utilidad hoy en día es solo experimentación. El principal limitante de esto es la implementación del equilibrio, el desplazamiento, o incluso movimientos naturales del ser humano, porque es bípedo. Además de la IA, la inteligencia artificial, el aprendizaje y las emociones que todavía tienen que desarrollarse si es que se llegara algún día a ese punto. Hay robots móviles que se desplazan mediante una plataforma, por ejemplo pueden ser ruedas. Estos robots aseguran el desplazamiento de unas piezas de un punto a otro. Pueden ser bastante útiles si se requieren llevar cosas más pesadas de lo que podría llevar un camión. Serían robots muy grandes. Incluso pueden ser excavadoras gigantes. Robots zoomórficos que tienen una forma similar a los animales, imitan su movimiento. Pero esto sirve más que nada para estudio de volcanes y exploración espacial. Y los poliarticulados generalmente son de utilidad industrial. Tienen muchas articulaciones, por así decirlo, pero tienen pocos grados de libertad para mover sus extremidades. Y lo que permiten es desplazar elementos que requieren mayor precaución. Ahora, todo lo bueno también tiene cosas que pueden ser malas, ya sean que se observen hoy en día o que aún estén por observarse, pero que se puedan pensar que pueden surgir ciertos problemas. Por ejemplo, hoy en día los robots domésticos sirven para limpieza, mantenimiento del hogar, son cada vez más comunes en las casas. Pero existe un cierto miedo, por así decirlo, sobre el impacto económico que va a tener la automatización y la amenaza también del armamento robótico. También de que obviamente los robots, como los androides, si son desarrollados a tal punto, puedan generar problemas en la humanidad, ya sea reemplazando al ser humano en ciertas tareas, simplemente generar cierto tipo de caos. Entonces hay ciertas preguntas que podría hacer, como ¿estamos preparados como sociedad para la irrupción de las máquinas en tareas que antes eran propias de los seres humanos? ¿Se podría haber afectado el empleo de las personas? Y si los robots evolucionaran tanto a nivel de actuar y pensar como un humano, ¿se les debería otorgar derecho? ¿Los exigirían? Muchas interrogantes todavía que solo pueden ser respondidas de manera teórica, argumentada, pero que no es 100% seguro, dependiendo de la respuesta que ustedes, que pueda ser así. Ahora, cuando lleguemos a este punto, recién ahí podemos ver si los robots en realidad van a generar problemas en la sociedad de las personas o simplemente era un miedo infundado por la incertidumbre y la falta de conocimiento por no haber llegado al punto tan alto de desarrollo de la robótica.